buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Como estamos hoy juntos compartiendo en este lugar, yo le pido que usted ahí en el lugar donde está, gire al que está de su lado, su mano derecha, izquierda, regálele una sonrisa, extiéndale un abrazo en esta mañana. Seguramente se va a encontrar con alguien nuevo, es posible, o que no haya visto, así que extiéndale en esta mañana un saludo que le haga sentir bien, cómodo, tranquilo. Amén. Dígale bienvenido. Tómele la mano y dígale: estamos aquí juntos en este día importante para nosotros, recibiendo lo que Dios tiene en su corazón por consejo e instrucción para cada uno de nosotros. Amén. Es un gozo estar acá, de verdad que hemos como casa recibido con mucha alegría la oportunidad que Dios nos ha dado de tener un lugar así como este. Creo que hace parte de esas cosas que Dios hace, esas obras que solamente Él puede lograr para confirmarnos que Él nos está conduciendo. Humanamente hablando, amados, hay cosas que usted y yo jamás podremos lograr. Y en la medida que estamos de la mano del Señor, Él nos da esa gracia y nos lleva más allá de lo que podemos hacer y de lo que muchas veces podemos pensar. Esa es la gracia de nuestro Dios. Comenzando el año, el Señor nos ministraba y nos decía que este era un año donde nos iba a permitir vivir la experiencia de lo que era depender de Él. Y es fácil, amados, decir Dios tiene el control. A veces como muletilla y en medio de nuestras frases cristianas intentamos incluso animar a otros diciéndole: tranquilo, Dios está ahí obrando y Él sabe hacia dónde va a conducir todas las circunstancias que vivimos. Pero es necesario que esas palabras se hagan carne en nosotros, porque si no, amados, solamente sería un acto religioso. Cada vez que Dios obra en el corazón del hombre, cada vez que Dios ministra una palabra, busca hacerse una realidad en su vida cotidiana. Y para nosotros, amados, lo que fue el 2018, y hablo de las dos casas, fue parte de un proceso en el que Dios, por muchas de las cosas que nos permitió vivir, nos ha hecho entender que Él quiere que nosotros seamos personas transformadas de adentro hacia afuera. No podemos vivir una apariencia, ni intentar construir una vida cristiana religiosa en la cual de manera externa manifestamos una piedad que no es genuina. Amén. Por eso Dios quiere obrar en el corazón. Mira el que está a su lado con una sonrisa y una ternura que le inspire esperanza. Dígale: Dios quiere en este nuevo año obrar de adentro hacia afuera. Finalmente, la apariencia debe ser el resultado de lo que primero Dios trabajó adentro en el corazón. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Y en este año hubo un mes muy difícil para mi casa, para mi vida, para mi esposa en el aspecto de mi salud. Y Dios en estos días, ministrándonos en oración, nos dijo: yo quiero que dependan de mí. Y yo creí en el fondo, amados, que yo dependía de Dios, porque yo oraba, porque yo predicaba, porque de alguna manera entendía por revelación o inspiración del Espíritu que Él tenía para nosotros como casa, para mi familia. Pero depender de Dios va mucho más allá de que si usted está en problemas, usted desesperadamente acude al Señor y le dice: Señor, ya lo he hecho todo, y como no me queda más opción, ahora vengo a ti, entonces o me rescatas o me muero. Y Dios realmente espera que su pueblo aprenda a consultar su presencia, a depender de su consejo, a dejar que Él guíe sus pasos. Por mucho tiempo hemos impuesto lo que queremos y hemos modelado y construido nuestros hogares en nuestro propio criterio. Tristemente, hoy en día en la iglesia del Señor cada uno tiene un punto de vista y un criterio propio de lo que es Dios y de lo que significa su palabra. Pero no fue así en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era de un mismo pensamiento, de un mismo sentir, y eso se traducía en las decisiones que tomaban.
Y ese es el diseño y el anhelo de Dios, no solamente para su cuerpo, para nuestras familias, para las parejas, los hogares que se están conformando. Cuando Dios es el centro, amados, de un hogar y Él tiene la prioridad, porque finalmente en una obra, en un proceso, Él estableció su reino, porque ahí ya no mandas tú y ya no mando yo, manda Él. Porque finalmente nuestro corazón en amor se ha rendido para que Él pueda guiarnos, no como nos gusta, sino como a Él le agrada. Cuando su reino se establece, amados, su voluntad fluye en nuestros corazones. A veces pedimos la voluntad de Dios sin permitir primero que Él establezca su reino aquí en el corazón y aquí en nuestra mente. Difícilmente Dios va a poder expresar sus planes, su dirección, si no estamos dispuestos a someternos primero a su gobierno. Así que dígale al que está a su lado: este es un año donde debemos permitir primeramente la sujeción total de nuestra vida en sus manos. Si usted quiere, amado, buscar, y si hoy vino detrás de conocer lo que Dios tiene y ha preparado para usted, porque eso suena lindo cuando se trata de las promesas y de las ilusiones que a momentos soñamos, vislumbrando el futuro, diciendo: ay, Dios va a hacer algo conmigo, Dios va a hacer un milagro, va a traer una respuesta. Pero, amado, difícilmente veremos su voluntad si no estamos dispuestos a someternos a Él. Y como les contaba, este año viví un tiempo donde en mi salud viví un quebranto. Y en medio de ese quebranto, Dios me citó una palabra que ha sido el consuelo y el baluarte para todo este año. Dios nos dijo: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y de alguna manera entendemos detrás de esa frase, amados, que Dios no depende de tu inteligencia, ni tu capacidad, ni tu habilidad para hacerte la vida o vivir de acuerdo a lo que tú crees que es correcto. No depende de tu razón ni cuán sabio seas. Tú allá en el mundo secular puedes ser el mejor, pero cuando tú aprendes a vivir de la mano del Señor, el único inteligente y sabio es Él. El único fuerte es Él. Primero, como dice el apóstol Pablo, hablando de no gloriarse de tantas cosas que humanamente Él pudo lograr, Él dijo: primero, para que el único que se lleve la gloria sea Jesucristo. Y el único que debe llevarse la gloria en nuestras vidas es Él. Porque Él es el único sabio, Él es el único fuerte. Él sabe cómo guiarnos y a dónde llevarnos. Hemos adorado en esta mañana diciendo: Señor, gracias. Porque desde que nuestro pastor empezó a compartir, expresó algo que creo que nos conmueve y nos identifica a todos. Yo he visto la paciencia de mi buen Dios todo el año. Compartía en el ayuno el sábado de que por primera vez veo cuán frágil y cuán débil soy. Tal vez mi orgullo y esa idea errada que tenemos de nosotros mismos nos nubla y nos impide ver esa necesidad delante de Dios. Por eso muchas veces no dependemos a Él, no acudimos a Él, porque nos creemos fuertes. Una muestra de eso es comenzar un día, amados, cotidiano, sin acercarnos a su presencia. Porque pensamos quizás que es parte de la rutina, es un trámite, es parte del compromiso y la obligación orar diariamente. Pero más allá de eso, amados, la verdad que existe es que usted y yo somos hijos necesitados. Que si no acudimos a depender del consejo y de la ayuda del Padre, ni siquiera un solo día podríamos vivir. Y es lo que Dios quiere y hacia dónde nos quiere llevar en el próximo tiempo. Amén. La labor y el propósito de cada proceso y de cada obra que Dios hace en tu corazón es que tú no solo le conozcas más, sino que aprendas a saber cómo es Dios y cómo Él quiere que tú camines. De nada sirve tanta revelación si esa revelación no ha trascendido al corazón y nos ha llevado a una relación correcta con el Padre. Seríamos religiosos. Y yo creo que usted y yo estamos cansados de la religiosidad. Yo, amados, nací en un hogar cristiano. Desde niño voy a la iglesia. Sé lo que se hace al cruzar esa puerta. Por muchos años levanté las manos, cerraba los ojos sin sentir y ver que mi relación con Dios era una realidad. Pero cuando Él me hizo nacer de nuevo, entendí, amados, que esto no es una rutina ni un trámite. He visto yo niños, amados,
Es más, aquí en la casa de ustedes he visto niños que adoran al Señor como un adulto no adoraría, porque hay genuinidad, hay honestidad, hay entrega, y Dios quiere apasionarnos por Él. Necesitamos ser despertados y avivados. Amén. El objetivo nuestro como pastores al finalizar el año, amados, es poder ver este lugar lleno de toda la casa, porque para nosotros terminar un año no es cualquier cosa. No solamente estamos pensando en lo que vamos a cocinar el 31. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos hecho las compras, el mercadito, ya tenemos allí la receta, o estamos en la semana intentando llamar a la familia para saber qué se va a hacer. Pero para nosotros terminar un año es la oportunidad de reflexionar y estar a cuentas con Dios, de pesar y recordar o hacer un recuento de lo que ha sido todo el trayecto de este año. Yo puedo decir que este año fue un año de procesos. Lo vi en mi padre, lo vi en mi familia, lo vi en mi casa, lo vi en mi iglesia. Un año de procesos. Puedo decir que no fue un año fácil. Para mí no fue un año fácil, amados. Fue un año donde a momentos tengo que reconocer que me cansé y le dije al Señor: no aguanto más. No porque no estuviese de acuerdo con lo que Él estaba permitiendo, sino porque le decía: Señor, las fuerzas no me alcanzan para permanecer o perseverar. Pero ¿saben qué ha hecho Dios contigo y conmigo? Nos ha dado consuelo y nuevas fuerzas para que sigamos adelante. Ese ha sido nuestro buen Dios. Y quiero decirle algo de parte del Espíritu Santo en esta mañana. No hay nada, escúcheme bien, no escuche la alarma, escúcheme a mí. No hay nada que en este año hayamos vivido que se pueda echar en saco roto. Aunque no entendamos y ahora mismo no veamos el fruto, un día, como Jesús describió acerca de los tiempos de su resurrección y el cumplimiento de su obra eterna, mientras que se está quizás viviendo el proceso como la mujer de dolores de partos, llorando, gritando, sufriendo el hecho de poder dar fruto para Dios. Pero cuando vemos ese fruto nos gozamos y decimos: Señor, gracias, porque valió la pena. Así que mira al que está a su lado y dígale: ha valido la pena. Dile: no tengas por vano ni en saco roto lo que Dios ha hecho, nos ha hablado y el camino por el cual nos ha guiado en este año. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Somos dos casas que Dios ha permitido que compartamos juntos. Este año Dios ha puesto una convicción fuerte de unirnos y de alguna manera estrechar más esa unidad. Somos dos casas proféticas. Yo sé, Casa de Misericordia, ustedes conociendo a su pastor, cómo él se mueve, cómo Dios le usa, cómo Dios aún a través de su vida y de sus vivencias ha transmitido un mensaje aquí. No hablo de que somos casas proféticas porque intentamos forzar la palabra para adivinar el futuro. Esa no es nuestra intención. Finalmente Dios en su misericordia ha sido propicio y nos ha hablado. Y cada vez que nos habla, amados, ha permitido que entendamos cuál es el propósito de Dios, no solo con una palabra, sino con la obra que Él va a desarrollar en cada corazón a través de cada palabra que ha salido de este púlpito. Y Dios nos ha permitido entender los tiempos en los que vamos. ¿O no ha sido así? ¿Verdad que sí? Creo que hablo por las dos casas. ¿Cierto que sí? Preparando el camino. ¿Cierto que sí? Y Dios nos ha ido pastoreando, como dice la Escritura, con la pericia de sus manos. Poco a poco, en cada etapa, en cada instancia. Teniendo paciencia, amados. Porque yo creo que muchos de nosotros somos necios, tercos, a veces testarudos. Incluso duros para permitir que Dios obre en el corazón. Pero Dios ha esperado con amor y con ternura, porque Él sabe cómo llamar nuestra atención y cómo obrar en nuestra vida. Y Dios nos ha enseñado y nos ha impartido algo también de nuestro padre espiritual, el pastor Radamés. Dios le da una instrucción comenzando el año 2000, hace 18 años, y Dios le indicó que mirara los años de una manera diferente, con una perspectiva profética, porque Dios le iba a hablar aún en el número del año
le iba a indicar tantas cosas que Dios traería para la iglesia local allí en Nueva York, pero también para la iglesia en general y el cuerpo de Cristo. Y estos días orando al Señor, sin saber incluso que nos íbamos a reunir, yo le pedí al Señor, yo le dije: Señor, háblanos. Tú conoces la necesidad de nuestras casas. Dios sabe que terminando el año nuestra expectativa está, amados, en qué Dios quiere hablarnos. Por eso quisiéramos que toda la iglesia estuviera presente. No quiero señalar o de alguna manera condenar a los que no están acá, no. Dios les concedió salir de viaje, disfrutar, pero para nosotros es tan importante y quisiéramos como pastores impregnar al pueblo de ese sentir, de lo que implica terminar en la presencia de Dios el año, para poder recibir la instrucción de lo que nos depara el Señor para los próximos tiempos que vienen. Y Dios me guió en la palabra, y quiero que juntos en esta mañana podamos examinar, escudriñar a través de lo que representa el número 19, que es el próximo año que viene, y en ello recibir un mensaje muy claro que Dios tiene para las dos casas en esta mañana. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Lleve su mano a su corazón y vamos a encomendarnos al Señor. Ya lo hizo nuestro pastor, pero vamos a orar juntos. Pero lleve su mano a su corazón. Está usted delante de su Dios en esta mañana. Y hoy rogamos a ti, Espíritu Santo, que nos des la capacidad de estar atentos, dispuestos. Prepara, Señor, nuestro corazón como esa tierra abonada para sembrar la semilla de tu palabra. Que lo que hoy impartas nunca se nos olvide. Y en el transcurso de este año nosotros podamos tener claro qué es lo que tú quieres y cómo nos estás guiando. Así te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Cuando hablamos del número 19, hablamos de un número compuesto por dos números: el número 10 y el número 9. Y de esa manera el Señor me guió a fijar la atención y tratar de encontrar en la Escritura. Poco a poco Él proveyó los textos para poder entender verdades que nos van hoy a ministrar y a confrontar. Amén. Cuando hablamos del número 10, amados, vemos en la Escritura, en varios contextos, una representación muy clara de lo que Dios quiso expresar a través de esto. Si usted va a Génesis, vaya conmigo, Génesis capítulo 1. No sé si usted sabe dónde está el libro de Génesis. Si no, pídale al que está al lado que lo oriente y lo ayude a encontrarlo. Si está leyendo la Biblia, yo sé que lo va a encontrar fácilmente. Amén. Dígale al que está a su lado: yo le voy a pedir que en este día se esfuerce por no dormirse. Dígale: el pastor me da permiso de pellizcarlo o de soplarlo si lo veo dormido. Dígale: así que no se duerma. Amén. Tenemos esa misión, esa tarea y ese compromiso juntos. Amén. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se relata la manera en la que Dios estableció su voluntad, su diseño y su propósito. En medio del caos, en medio del desorden, en medio de la ausencia de luz. Espiritualmente hablando, cuando nos referimos a la luz, sabemos que es la ausencia de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo, de su verdad, de su naturaleza, de su carácter en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, confrontándole por la forma en la que él intentó acercarse a él, porque así muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor, condicionados a lo que no queremos soltar. Por eso fue a verle de noche. Y Jesús, terminando ese relato acerca del nacimiento de nuevo, le dice: mira, difícilmente tú vas a poder experimentar esta vida que yo quiero darte, esta vida espiritual, esta nueva naturaleza, porque yo sé que ustedes aman más sus tinieblas y por eso no vienen a la luz. Venir a la luz, amados, implica exponer y estar dispuestos a que la luz manifieste, dice la Escritura, todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que hay adentro en el corazón. Tristemente, el ser humano o el hombre no se acerca a Dios
porque sabe que el día que se acerque a Dios, muchas de las cosas que vive, que tiene y que hace no están correctamente alineadas con su agrado y su santidad. Nosotros nos acercamos no tanto al Señor como para que Él no esté señalando y diciendo: oye, mira, eso que yo veo en tu vida y percibo tal vez no es correcto. Y determinamos en eso tristemente hasta dónde vamos con el Señor. Pero Génesis 1 y 2 revela cómo Dios quiso dar luz a un contexto desordenado y con ruina. La palabra vacío, porque así es lo que relata, dice que la tierra estaba como desordenada y como la palabra vacío es ruina. Y tal vez así estaban nuestras vidas en la ausencia de Jesús en el corazón. Estábamos en un desorden, confundidos. Nuestra vida estaba patas arriba, nuestros hogares. Amados, pensábamos que teníamos el control, pero tristemente nuestra condición nos controlaba. Pero la palabra dice que Él vino y produjo, sopló, declaró vida y trajo y estableció un orden y un propósito. Yo no sé si usted se ha puesto a revisar, pero en Génesis 1 y 2 describe 10 veces, 10 momentos en los que la escritura literalmente dice: y dijo Dios. Yo no sé si usted se había puesto a ver eso. 10 veces. Esto para ilustrar que en la escritura, cuando aparece el número 10, está indicando o representa quizás el momento en el que Dios quiere traer y establecer un orden a nuestra vida, en el cual Él quiere establecer su diseño. Miren que lo hermoso de la manera en la que Dios obra es que primero Él trae un orden, trae luz, y todo lo que Él produce en nuestra vida tiene un propósito útil en la eternidad. Dice que Él crea los cielos y no es parte de un adorno. ¿Sabía usted que en los cielos, que las estrellas, los planetas, la luna, el sol cumplen una función específica y juntos funcionan en unidad para cumplir un propósito? Yo entiendo en el espíritu que el número 10 de cierta manera nos ilustra el obrar de Dios para establecer su orden, su propósito, para unir las cosas, para que podamos ser eficaces y útiles en su propósito. Por mucho tiempo la iglesia ha estado dividida por criterios, por posiciones, por egoísmo, por falta de perdón, nuestros hogares. Pero yo entiendo por el espíritu que Dios nos quiere llevar a un tiempo donde Él quiere establecer primero un orden, porque una casa ordenada, amados, fácilmente va a poder vivir en el diseño y en el propósito de Dios. Porque lo primero que resulta del orden, ¿saben qué es? La unidad. Y cuando nosotros funcionamos en el orden de Dios, porque Él estableció su gobierno en el corazón, amados, Él va a permitir que todo funcione con unidad. Quiere decir que el número 10 es el número de la totalidad en la Biblia, de la unidad, del gobierno y del orden de Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Lo entiende? Poco a poco nos vamos adentrando y vamos introduciendo hacia donde Dios nos quiere llevar en esta mañana, y al final, después de estudiar un poquito, vamos a aplicar lo que Él nos está hablando. Amén. Vaya conmigo ahora a otro ejemplo. Éxodo capítulo 20. Dígame amén cuando lo tenga. Éxodo capítulo 20 habla del momento en el que allí en el Sinaí el Señor revela a Moisés todo ese parámetro y diseño y estilo de vida que quería otorgar a su pueblo para que ellos entendieran no solamente que Dios tenía una manera diferente de vivir, sino que al vivirla ellos podrían experimentar en su identidad que eran diferentes. Dios quería que ellos fueran un pueblo que no fuera parte del común, no tenía las mismas costumbres de la tierra. Fueron libertados, fueron redimidos, fueron restaurados
para vivir de una manera diferente. Y mira el que está a su lado y dígale: tú y yo fuimos restaurados, redimidos. El motivo y la razón de nuestra libertad es aprender, conociendo a Dios, lo que somos y cómo quiere que vivamos. Amén. Así que en aquel monte, que todos quizás conocemos la historia por las películas que dieron en Semana Santa, o por lo que nos enseñaron en la escuela infantil, o por lo que nuestro pastor nos ha compartido. Allí el Señor está cara a cara con Moisés, impartiendo de su santidad, de su justicia, de su pensamiento. Y mire lo que nos relata allí en Éxodo 20, y vamos a leerlo a partir del verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, va a subrayar usted cosas importantes del verso 2. La primera parte que quiero que subraye y tenga en cuenta es la siguiente: yo soy Jehová tu Dios. Me llama la atención que Dios quiera resaltar cuál era su posición y la relación que él tenía con Moisés y con el pueblo de Israel. Como si quizás Moisés no supiera, pero yo creo más bien que Dios quería afirmar y reconocer algo en el corazón de ese hombre. En el momento en que le va a impartir un estilo de vida, un consejo, una instrucción que iba a enseñar a un pueblo a honrar a Dios, a vivir de acuerdo al diseño de Dios, en ese momento Dios le dice: es importante que entiendas qué soy, qué represento yo para ti. Antes de darte la instrucción, es necesario que yo te lo diga. Porque una cosa a mí es que me mande el vecino, y otra cosa es que mi papá me mande. ¿Cierto que sí? ¿Verdad? En el simple hecho de que mi padre me diga: ve y haz esto, lo primero que yo reconozco no solamente es lo que me está mandando a hacer, sino quién es el que me está indicando lo que debo hacer. Amén. Por eso, amados, nadie podrá obedecer a Dios si primero Dios no se le ha revelado al corazón como su Señor. Jamás podremos vivir como hijos si primero Él no se nos revela como padres. Tristemente, amados, hoy en día las sillas de las iglesias están llenas de personas que intentan seguir a Dios, que intentan obedecer a Dios, pero no conocen a Dios. Y espero que ese no sea su caso, ni el mío. ¿Está aquí conmigo? Hágase un poquito y despiértese. Hágase un poquito, así un poquito. Eso. Hace un poquito de calor, ¿verdad? ¿No? ¿Tienen frío? Entonces arrúnchense ahí un poquitico al lado. Entonces la palabra dice: yo soy Jehová tu Dios. La palabra en el original reemplaza el nombre Jehová por Señor. Esto nos indica que lo que Dios quiere declararle a Moisés es: yo soy tu Señor. Quien te va a hablar a partir de este momento es el dueño de tu vida. Si tú no tienes claro que tú me perteneces, que lo que tú eres, que lo que tú tienes, que lo que te rodea es parte de mi propiedad, difícilmente estarás dispuesto a aceptar mi voluntad y obedecerla. Porque cuando uno se cree dueño de su vida, uno hace con su vida. Yo no sé si usted ha visto a los hermanos hablando de las familias numerosas, cuando están en casa y el papá les compra sus cositas, cómo defienden su territorio, cómo discuten y pelean porque aquel y el otro se puso lo que no debía. Y todo el tiempo el ser humano, amados, está reclamando y peleando por lo que es su propiedad, su tiempo, su comodidad, su descanso, su derecho. Muchos, amados, terminando el año, el primer ejercicio que hicieron en su mente es: yo me merezco un descanso. He trabajado como un mulo todo el año y es natural y es normal, pues al fin y al cabo es mi trabajo, es mi plata. Amado, yo solamente estoy aplicando en algo sencillo un ejercicio espiritual y una mentalidad nuestra.
Dice la escritura que el siervo, el verdadero, cuando llega a casa, no llega a su lecho a acostarse y descansar. Llega a la mesa de su amo y le dice: ¿en qué quieres que te sirva? Porque su prioridad no es su necesidad ni su descanso, sino la satisfacción del Señor a quien le sirve. Y muchas veces conceptos como estos no se nos han revelado en el corazón. Por eso Santiago en su libro habla e indica que nosotros no deberíamos hablar neciamente como aquel que dice: el otro año vamos a hacer, vamos a deshacer, iremos, traficaremos, haremos negocios. Y dice: necio, ¿acaso no sabes que tu vida le pertenece al Señor? Estoy parafraseando lo que ahí nos indica. Así que mire al que está a su lado con ojos de ternura, sin juzgarlo. Dígale: tu vida, tu tiempo, tu salud, tus días sobre la tierra pertenecen a aquel que te adquirió y pagó un alto precio en la cruz del Calvario por amor. Amén. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Verdad que sí? Entonces, el preámbulo, amado, para poder transmitir una instrucción o dejarle conocer su voluntad a un pueblo y a Moisés, tenía que ver con que él primero tuviera claro quién era su Señor. Porque Moisés no iba a gobernar ese pueblo con su criterio propio, ni con las ideas que se les ocurriera, ni tampoco se iba a sentar en medio de la asamblea diciendo: bueno, ¿ustedes qué les parece? ¿Y ahora para dónde cogemos? ¿Nos quedamos en el desierto? ¿Nos vamos ya a la tierra prometida? Amados, todo el tiempo y en cada instancia quien guió el caminar de ese pueblo fue Dios. Qué lindo cuando Dios quiere revelarnos cosas como estas. Uno diría: bueno, Señor, hazlo pasito y que yo lo entienda por ósmosis. Que un día el pastor me imponga las manos y de un momento a otro yo llegue: ah, sí, Señor, tú eres mi Señor. Pero amados, muchas veces Dios tiene que quebrar nuestros gobiernos e imperios personales, diciéndonos: tu vida me pertenece. En algún momento, amados, en un proceso de salud que viví en este año, Dios permitió y me dio una lección y una enseñanza muy grande. Mi padre me conoce y sabe que soy yo un poco ansioso y soy un poco precipitado al hacer, al venir. Pero cuando Dios, amado, tiene que llevarte al lecho de una cama y hacerte ver que realmente Él tiene el control y que lo que pase no depende de ti, ni siquiera tú tienes la opción de decidirlo, sino Él, porque al final Él te sacó de la escena. Y muchas veces Dios tiene que permitir eso en nuestras vidas. Dios dice: si yo no te saco de la escena, vas a arruinar y vas a dañar el propósito que yo tengo con tu vida. Por eso muchas veces Dios tiene que incapacitarnos. Y creo que ustedes vieron a su pastor viviendo este año lo que implicaba esa palabra, ¿o no? Todo para que nosotros aprendamos a mirar allá y entender que si Él no nos lleva, nadie nos va a llevar. Usted y yo queremos poner un becerro enfrente. ¿Cierto que no es la idea? Nadie, diga conmigo, nadie tomará ni usurpará el lugar que Dios merece en mi vida. ¿Sabe cuál era ese lugar? Cuando Israel hace el becerro, dice: hagámonos dioses para que vayan delante de nosotros. Ellos estaban cansados de esperar. Ellos querían seguir caminando. Ellos se habían propuesto avanzar. Querían llegar a la tierra prometida. Y lo más chistoso era que si no querían llegar con Dios. No perseguimos, diga conmigo, no perseguimos resultados. Diga conmigo: no sirve una tierra prometida si no llegamos con Dios. Por eso Dios les dice: saca a este pueblo, llévatelo, tendrás mi respaldo, los guiaré, los defenderé, les cumpliré, pero yo no iré con ustedes. Amados, para nosotros lo más importante es un desierto con Él que una tierra prometida si Dios no está. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Dice el verso 2: yo soy Jehová tu Dios. Y mire lo segundo que le refiere: quien te sacó, quien te rescató. ¿De dónde? Wow. El conflicto más grande del pueblo de Israel en el peregrinaje en aquel desierto fue que cada vez que estaba enojado porque veía que el desierto no suplía su necesidad,
miraba a su líder, que en ese momento, en ese contexto era Moisés, y le decía: ¿para qué nos trajiste aquí? Como si Moisés hubiese sido el que los hubiera sacado. ¿Saben que para Dios es tan importante que tú no le atribuyas a nada ni nadie lo que solo Él puede hacer por ti? Tú estás hoy en pie, a pesar de cómo estés hoy, gracias a la fidelidad y la misericordia de Dios. Sea como sea, porque que usted esté bien o mal es un concepto personal. Job, respondiendo a su esposa, le dice: ¿no aceptaremos acaso el bien o el mal que proviene de Dios? Porque no solamente lo bueno proviene de la boca de Dios. Jeremías entendió que aún lo malo, porque aún lo malo en las manos de Dios tiene un propósito y los edifica. Amén. Y tenemos que aprender. Y Dios quería que este pueblo no se olvidara. Así que diga conmigo: yo no puedo olvidarme de quién me rescató. No fue un hombre, amados. No fue un pastor. No fue una familia. No fue una empresa. Fue nuestro Dios. Diga conmigo: dos cosas que este pueblo tenía que tener claras antes de recibir una instrucción. Y luego de esto, amados, Dios declara y les habla acerca de los 10 mandamientos. Que si usted lee en Números, en Deuteronomio y esta parte de Éxodo, se va a dar cuenta que no solamente les dio 10 normas, sino les habló de normas de convivencia, de sanidad, de cómo tenían que convivir en medio del desierto. Dios, diga conmigo, abrió su corazón y declaró su pensamiento. Porque yo entendí algo, amados, y es que cuando reconocemos el señorío de Dios y entendemos que dependemos de Él por lo que Él ha hecho en nosotros, Él está dispuesto a abrir sus secretos, su corazón, y te va a indicar de una manera minuciosa lo que Él quiere hacer con tu vida. Yo he visto muchos cristianos afligidos en su corazón, confundidos, preguntándose: ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Mira al que está solo y dígale: a veces no consiste en preguntarse qué es lo que Dios quiere, sino en reconocer si Él es el Señor y dependo de Él. Eso determinará que nosotros conozcamos su voluntad. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en el 2019? Todos, ¿verdad? Amén. Para eso Dios nos ha preparado y nos ha llevado en esos procesos. Diga conmigo: los 10 mandamientos fueron una expresión de la santidad, del carácter santo y justo de Dios. Diga conmigo: y habla de la demanda de Dios hacia el hombre. Diga conmigo: y la responsabilidad del hombre ante Dios. El número 10, amados, veo en la escritura que no solo representa el gobierno de Dios, que no solamente representa cómo Él establece su orden, cómo Él a través de su orden establece un diseño para que en una totalidad y en una unidad se cumpla un propósito, sino también tiene que ver, amados, con si Dios se revela, si Dios nos habla, cuánto nos demanda y cuánta responsabilidad tenemos en el simple hecho de escuchar la voz de Dios. Porque ¿para qué oír la voz de Dios si no estamos dispuestos a obedecerle? Dígale que está a su lado: aquel que oye la voz de Dios entiende la dimensión, la responsabilidad y el sacrificio que hay que hacer por obedecerle. De nada sirve que usted diga: ¡ay, Dios me habló! Es mejor que usted diga: entiendo conscientemente lo que implica hacer lo que Él me pidió hacer y lo que Él quiere hacer en mi vida. Aquel que valora la voz de Dios la valora desde la perspectiva de la conciencia de lo que le implica a esa persona tener que vivir conforme a esa voz que oye. Amados, no seamos quizás como Jonás, que cuando el Señor nos habló, condicionamos nuestra obediencia
por la condición del corazón, por lo que hay en el corazón, y terminamos evitando y resistiéndonos a lo que Él ha querido hacer. Muchos de nosotros hemos permitido que nuestro camino de propósito se estorbe por deseos, por pensamientos, por cosas que no estamos dispuestos a soltar, porque quizás tenemos miedo de abandonar como Abraham una comodidad, ignorando que es mejor la voz de Dios y su dirección en nuestras vidas. No hay nada que tú dejes que primero Jesús no haya dejado por ti, y no hay nada que tú dejes que no valga la pena por causa de seguirlo a Cristo. Ese fue el conflicto de Pedro. Pedro hubo un momento hablando de esto que le dijo: bueno, nosotros hemos dejado muchas cosas, ¿cuánto vamos a obtener? Jesús, si leemos literalmente, podríamos decir, bueno, le habló de una muy buena oferta, dice, tendrán casas, pero al final está hablando de ¿qué? De una respuesta espiritual. No hay nada que tú dejes por Dios y por obedecerle a Él que Él no lo recompense en lo eterno, porque no hay mejor recompensa. Al final esa no se daña, ¿o sí? Usted puede tener su carro afuera y nomás al estar afuera se está devaluando. Hace unos meses, solo por tener un carro afuera, alguien al frente de la iglesia, venía pasando otro, se cruzó de manera imprudente un cruce y le dio a uno de los carros de las personas que se congregan allí. Y dije: ay, Señor, ni siquiera se necesita manejar mal para uno estrellarse. Cuando tienen que ocurrir las cosas, ocurren. Pero al final, amado, lo material, pero el reino y su justicia, diga conmigo, permanecen para siempre. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Éxodo capítulo 7, vaya un poquito atrás. Dígame amén si lo tiene. Éxodo capítulo 7. En esta ocasión Dios va a hablar a un hombre muy terco, muy necio y muy testarudo. ¿Saben qué me impacta de hombres como el faraón? Que nosotros nos parecemos mucho a él. Dios nos habla y parece que entendemos lo que nos quiere transmitir. Dios tiene que intervenir y obrar para que lo que nos está hablando nos convenzamos que es lo correcto y lo mejor para nosotros. Entonces, solamente es que Dios nos apriete un poquito y nosotros decimos: bueno, Señor, sí, está bien, voy a aceptar tu voluntad. Pero cuando en su misericordia nos deja tranquilos, ¿cómo vuelve a ser nuestra reacción? Y vivimos en una ambivalencia. Es como esos niños, amados, que usted le ha mandado 1, 2, 3 veces y le dice que vaya y haga esto, y si no, me va a hacer ir. Y cuando hace la maga el papá o la mamá de ir, ¿qué pasa con el niño? Y si el papá dice: ah, bueno, ya va a obedecer, el hijo mira y no, esto es puro cuento. Muchas veces somos así. Y hemos tenido que ver muchas veces de manera seria a nuestro Señor, diciendo: hijo, como aquel día que Dios se le presenta, el ángel de Jehová se presenta delante de Josué allí antes de ir a enfrentar Jericó, y él se asusta y dice: bueno, ¿de parte de quién vienes? Y el ángel le dice: no, vengo de parte del Señor. Pero la revelación en el original tiene que ver con un ángel con una espada desenvainada. ¿Por qué la tenía desenvainada? Implícitamente lo que quiere transmitir es: Josué, te estás tardando, lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Llevas 1 año aquí acampando y descansando, y el propósito de Dios no da espera. Y hay momentos como a Balaán, Dios tiene que también cercarnos en el camino, detenernos y dice: oiga, terco, yo ya le hablé lo que tenía que hacer. Pero al final esa es la manifestación de la misericordia y el amor de Dios, porque Él nos insiste. Dígale que está a su lado: Dios nos insiste, Él no se cansa, las veces que sea necesario. Si tú no le entiendes de una, amados, no esperes 10 veces viendo la obra de Dios para quebrar tu corazón y hacerte entender cuántas cosas tienes que ceder y permitir de Dios en tu corazón y en tu vida. ¿Saben qué representa el número 10 en este contexto? Cómo Dios tiene que quebrar el corazón necio y duro de un hombre, que aunque Dios le habló y le ilustró en milagros, en señales y en prodigios su voluntad,
este hombre se resistía. Entonces dice algo sorprendente en el verso 14 del capítulo 7. Vaya conmigo allí. Capítulo 7, verso 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Verso 16, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo. ¿Cuál era el propósito de la libertad? Ahí lo dice. ¿Qué dice allí? La Reina Valera dice: para que me sirva en el desierto. La palabra servir en el original implica que hay un señor y hay un dueño y hay alguien que tiene potestad y de alguna manera puede disponer de algo. En otras palabras, el mensaje a Faraón es: tú no eres dueño de lo que tú crees que eres dueño. Yo soy el dueño. Y frente a esa verdad, Faraón se resistió. ¿Por qué 10 y no 5 plagas? ¿Por qué 10 y no 2? ¿Por qué 10 y no 1? Porque 10 manifiestan el grado de dureza y de terquedad de un hombre. Hay muchos que a la primera se rinden y le dicen como María al Señor: he aquí tu sierva, haz conmigo lo que tú quieres. Hay otros que Dios tiene que insistir, insistir, insistir. La 10ª representa aquella área que Dios sabía y conocía en el corazón de Faraón, que lograría cambiar una actitud y hacer que este hombre se rindiera en quebranto ante la presencia y la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos tenido que ver sufrir a nuestros hijos para ser conscientes que necesitamos cambiar de actitud y corregir aquellas cosas en las cuales tercamente nosotros nos hemos obstinado? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que ver esas realidades? Pero diga conmigo: Dios nos seguirá insistiendo. Él sabe cómo insistir. ¿Verdad o no? ¿Cierto que sí? Quiere decir que en este contexto el número 10 también habla de cómo Dios toca al hombre, quebranta al hombre, para que el hombre entienda que no se gobierna a sí mismo y que debe facilitar con un corazón dócil y manso los propósitos de Dios en su vida. Amén. Y voy a terminar esta primera sección porque apenas estamos comenzando. Me imagino que usted durmió bien, ha comido súper bien estos días, está nutridito, fuerte, ¿cierto que sí? ¿O han trasnochado mucho? ¿Sí? No creo. Levítico, perdón, no, voy a obviar esa. Porque iba a hablar de la 10ª parte, pero quiero que entienda algo. El número 10 de alguna manera en la Biblia representa todo aquello que Dios aparta para un uso especial. Todo aquello que Dios santifica para cumplir un propósito. Y en el Espíritu yo entiendo, amados, que estamos en tiempos donde nosotros tenemos que entender el valor de lo que implica el haber sido rescatados y apartados por Dios. Usted determina si es una vasija de honra o de deshonra. Aquel que es consciente de su apartamiento y de la santidad a la cual Dios le ha llamado, amados, podrá entender cuánto Dios quiere usarlo y qué quiere depositar en su corazón. Por eso necesitamos entender eso. Pero no me quería quedar allí. Voy a terminar con el último ejemplo, y es en el Nuevo Testamento, en los Evangelios nos narra la historia de 10 vírgenes. ¿Usted recuerda eso o no? ¿Sí o no? Y habla del porcentaje y el promedio que hay en el medio del pueblo del Señor, de aquellos que atienden su voz, son diligentes en ponerla en práctica en su vida, y por causa de ellos se preparan para poder vivir los tiempos de Dios.
La triste historia, amados, de esta parábola tiene que ver con 5 insensatas que perdieron su tiempo, que no fueron diligentes en cuanto a la instrucción que se les dio, y cuando llegaron los tiempos de Dios se quedaron excluidos. Yo he entendido algo que podría sonar cruel, pero es una realidad, y en esa Dios nos enseña. Hemos vivido un año de procesos, hemos vivido un año de enseñanza, hemos vivido un año de trato de Dios. El objetivo de Dios no es causar dolor. Él sabe que el dolor produce fruto en nosotros. Dice la Escritura que el Hijo aprendió a través del dolor obediencia. Y todo lo que resultó de la entrega de dolor del Hijo, amados, honró al Padre. No hay proceso, no hay trato que primero no vaya a honrar y agradar a Dios, pero también que como resultado te edifique y te levante y te lleve en el Señor a nuevas cosas. ¿Saben qué es lo triste? Y el Espíritu Santo me ministraba esto en estos días, que muchos de nosotros, Dios nos ha hablado, Dios nos ha indicado, Dios nos ha dado una instrucción, pero por cuanto no hemos sido diligentes en hacer vida a esa palabra. Y yo quiero recordarle los domingos, los viernes, ¿qué otro día se reúnen? Los sábados, en los que ustedes se reunieron en esta casa para recibir la impartición del consejo de Dios. ¿Cuánta palabra, amados, tristemente cayó a tierra porque hubo un pueblo negligente que no la vivió, que no entendió el corazón de Dios detrás de cada mensaje? Porque lo importante no es que usted salga contento diciendo: uy, el pastor hoy se fajó una predicación, qué lindo ese mensaje. Y le preguntan: ¿y qué dijo? Ni me acuerdo. Bueno, pero ¿cuál fue el texto? Sé que está en la Biblia. ¿Cuál fue la aplicación? No sé ni siquiera cómo vivirlo. ¿Qué confrontó y cuál reflexión hubo para tu vida? Y yo no, yo creo que fue para el vecino, porque ese sí siempre que está mal. La mayoría de las veces hacemos eso, ¿no? Decimos: ay, si hubiera estado fulanito de tal hoy recibiendo esta palabra, porque le calaría. Y tristemente no vemos que es para nosotros. Le voy a decir algo. El pastor dijo algo que creo que en el mismo espíritu Dios a sus siervos los ha unido para anunciar que viene un nuevo tiempo. Eso es verdad. Como para el pueblo de Israel, la tierra prometida era parte de un nuevo tiempo. Pero también hay que reconocer que una generación completa no pudo entrar en ese tiempo, porque la obra del desierto, lo que Dios quiso hacer en ellos en el desierto, no les aprovechó. Y por más que quisiéramos que todos entráramos en los tiempos de Dios, en los kairos de Dios, solo se les abrirá la puerta a aquellos, diga conmigo, aquellos que tengan en su lámpara la provisión necesaria. Jamás Dios te llevará a un nuevo tiempo si primero no vio que el proceso te aprovechó y estás equipado para vivirlo. Sería un acto irresponsable de parte de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto después de estar cautivo todos los años que estuvo allá en Egipto, dice la Escritura y describe que iban armados con armaduras, con herramientas para luchar, pero Dios sabía que no era el tiempo de enfrentar los pueblos de Canaán, o sí, los pueblos de la tierra. Por eso dice que permitió que rodearan la tierra, porque si Dios los hubiera llevado a conquistar una tierra a la cual ellos todavía no estaban preparados, amados, ¿sabe qué iba a pasar con el pueblo de Israel? Los iban a derrotar, se iban a frustrar, iban a terminar desconfiando de su Dios. Y el Espíritu Santo me ministraba esto y me decía: un año completo donde a todos nos ha llevado en procesos. ¿Cuántos hemos vivido procesos en este año? Amado, quiero decirle una cosa. Mire, le voy a decir algo. Yo lo decía a modo de chiste, pero le decía en estos días a la iglesia: hasta el último mes de este año he estado pasando procesos, en quebranto, afligido, llorando, dependiendo del Señor, diciéndole: Señor, no entiendo, pero sé que es necesario. No quiero, pero al final hoy me rindo. Padre, enséñame,
produce lo que quieres producir en nosotros. Y una mañana el Señor me despierta y me dice: hijo, todo lo que he permitido no solo es necesario, sino ha sido por causa de lo que viene en los próximos días. Si tú no entiendes que esto era necesario, difícilmente yo voy a poder introducirte en los nuevos tiempos. Tengo que decir que aún físicamente muchas veces revelamos nuestra condición espiritual, y tristemente no todos estamos en la sintonía. Tristemente no todos entendemos y comprendemos lo que representó para nosotros este año. Pero Dios quiere que seamos sensibles y entendidos. Amén. Sensibles y entendidos. Dios no quiere que volvamos a repetir las mismas cosas. ¿O sí? Y tengamos que aprender lo mismo de la misma manera, porque en la primera fuimos necios y estábamos tan distraídos en nosotros mismos que no nos percatamos de lo que Dios hizo y de lo que nos quiso hablar. Dios no quiere eso, amados. Amén. Quiero ir concluyendo, no porque vaya a terminar, todavía falta como 3 horas de mensaje. Amén. El número 9 en la escritura, amados, aquí no me voy a detener mucho, pero sí quiero ilustrarle en algunos contextos y pasajes lo que también representa. El número 9 representa, o es la representación de una obra completa, de un proceso que se ha terminado y que da el comienzo a otro. Dice la escritura que a la hora novena el Señor Jesús expira su último aliento de vida, completando y culminando una obra que Él mismo da testimonio de que la terminó. Por eso en el original habla que se completó el teleios de Dios, que se completó su obra. Y eso fue la puerta abierta que inició un nuevo tiempo. El tiempo de la vida en el Espíritu, donde el Espíritu Santo gobierna y nos conduce y nos enseña a amar a Dios. Amén. Entonces el número 9, la mayoría de las veces en la Biblia habla de una obra que ha llegado a su plenitud, que se ha acabado. Amén. Recuerdan ustedes que también a la hora novena Pedro y Juan, llegando al templo en la puerta de la Hermosa, se encuentran a un hombre. ¿A quién? A ver si usted sabe Biblia. ¿A quién? Al cojo que estaba allí junto al camino, a la hora novena. Y de alguna manera vemos la representación de cómo en ese momento Dios llega a la vida de un hombre en una condición decadente, y por medio de una obra lo levanta, lo restaura. Ese hombre, como nosotros, tenemos quizás la misma perspectiva hacia Dios. Dice la escritura que cuando Pedro y Juan iban allí, dice que Él les extiende la mano y ¿qué les pide? ¿Cierto de sí o no? Y dice la escritura, literalmente, Pedro le dice: mírame, porque donde tú has puesto tus ojos, en donde los has puesto, no vendrá respuesta para tu vida. Hay una respuesta mayor a tu necesidad. Porque si hoy te doy una moneda, al final lo único que voy a hacer es condenarte a seguir viniendo a este lugar toda tu vida. Pero lo que tengo va a levantarte y te va a llevar a una dimensión en el Señor diferente. Y a la hora novena, amados, se produjo un milagro en el corazón de un hombre, y fue levantarlo de su condición de esclavitud, para permitir que él pudiera acercarse a Dios y adorarle como Dios quería que le adorara. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces el número 9 representa una obra completa, una obra que se termina y una nueva obra que comienza. La intervención del poder de Dios para redimir y levantarnos de nuestra condición. Amén. También a la hora novena dice la escritura que Cornelio y Pedro estaban recibiendo una revelación. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan del rollo que dio este Pedrito y todo lo que Dios le permitió entender para que él pudiera abrir su corazón a la posibilidad de recibir a un gentil
y ver cómo Dios en eso estaba cumpliendo su palabra de que Él también iría a un pueblo gentil. ¿Se acuerda o no se acuerda? A la hora novena, Dios, diga conmigo, Dios quitó el velo, abrió los ojos a una nueva revelación de salvación y de redención. También la Escritura nos habla, diga conmigo, de 9 frutos del Espíritu. Y es el resultado del gobierno del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Quiero concluir de la siguiente manera. Estos 2 números hablan del fin de una etapa y el comienzo de otra. Habla de una obra terminada para poder iniciar un tiempo de propósito. Habla de un comienzo de un tiempo de totalidad, de unidad, de plenitud, en la que se establece el orden de Dios de acuerdo a su propósito y plan eterno. Un nuevo comienzo, una nueva etapa, resultado de un proceso por el cual Dios logró una obra y un fruto en nuestro corazón. Él nos preparó para poder asumir otro tiempo. Amén. Tranquilo que si usted no la cogió toda, después en el video lo mira. Yo creo que en enero vamos a poder reflexionar. Yo le mandaré el enlace al pastor y vamos a poder recordar. Amén. Amén. Esto nos permite entender que es un tiempo donde Dios nos llama también a cuentas. Nos confronta en la condición dura de nuestro corazón. Porque el número 19, amados, en la Biblia muy pocas veces aparece, pero cada vez que aparece habla de juicio, del juicio de Dios, de cómo Dios pone un término al hombre, porque ha permitido que el hombre quizás viva de acuerdo a como él quiere, pero hay un hasta dónde, y Dios le dice: yo te llamo a cuentas, como lo hizo con Faraón. Y le dice, como cuando Dios se encuentra con Moisés antes de ir allá a Egipto. ¿Se acuerdan lo que pasó? Que dice que Dios le sale al encuentro, al camino, y dice la Escritura que Séfora entendió que Dios le iba a quitar la vida a su esposo. ¿Y qué hace, amados? Porque Dios no va a permitir más que caminemos llevando áreas inconclusas en las que Dios por años nos ha dicho: déjame tratar, déjame obrar. Dios le ha puesto término a eso y ha decidido que en el nuevo tiempo Dios diga: a partir de ahora, hijito, hijita, vas a caminar a mi manera y no la tuya. Ese es el orden de Dios en la vida de alguien. Amén. Amén. Y vamos a terminar. Y algunos se pusieron felices. Tranquilos. Menos mal, pastor, menos mal que hoy no es 31, porque estaríamos presionados, porque la gente tiene que ir a comer sus buñuelitos, su tamal, su lechoncita, su natilla. ¿Sí han comido eso estos días o no? ¿O poquito? Algunos lo sienten, ¿cierto? Regálenme un momentito. Recuérdenme, iglesia, atentos. Recuérdenme el texto que tocamos ayer. ¿Cuál fue? Primera de Corintios. ¿Segura? Vayamos juntos. Primera de Corintios 10. Exacto. Muy bien, atenta, la checa. Ella está reflexionando en eso que el Señor nos habla. Usted ya tiene el concepto, ¿verdad? Lo entendió. Ahora lo vamos a aplicar. Y vamos, a través de esto que vamos a leer, a recibir el mensaje claro de lo que Dios quiere con el final de este año y con el comienzo del nuevo. Dios me dio una instrucción ayer en el ayuno. Me dijo: antes de que termine el año, quiero que hagas un recuento de lo que fue todos los días y el tiempo de este año. Eso me dijo el Señor. Quiero que te acuerdes de cada proceso, de cada palabra, de cada obra que yo hice en tu corazón.
No la tengas en saco roto, me dijo el Señor. Pero también el Señor me dijo lo siguiente, y quiero que en esto usted ponga su atención. Me dijo, también quiero que recuerdes tu actitud en medio de cada proceso, cada vez que te hablé, cada vez que te traté y obré en tu corazón. Quiero que tengas claro esas dos cosas: lo que hice, lo que te hablé, por dónde te llevé, pero tu reacción y tu actitud mientras que yo iba haciendo eso. Amén. Entonces quiero compartir esa instrucción también para ustedes, Casa de Misericordia. Y vamos a leer este texto, Primera de Corintios capítulo 10, a partir del verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y él dice: quiero que ustedes conozcan, quiero que ustedes aprendan algo de la historia de sus padres, del pueblo de Israel en medio del desierto, lo que vivieron. Ellos vivieron en medio de esos días dos cosas que fueron dos elementos espirituales muy importantes. El primero, ¿qué es lo que dice allí? Diga conmigo: todos estuvieron bajo la nube. ¿Sabe qué representa eso para el pueblo de Israel? A ver, ¿usted qué sabe? El pastor le ha enseñado. ¿Qué significado representa estar bajo la nube? Su protección, su dirección, su cuidado, su misericordia también, porque sabe usted que de día la nube los protegía de ese sol candente, ¿cierto que sí? Cada vez que Dios quería llevarlos a un lugar, la nube se movía y ellos entendían que hacia allá Dios estaba apuntando, ¿cierto que sí? Esa nube incluso fue la manifestación física de que Dios estaba acompañándoles. Dígame si este año todos no vimos eso, ¿cierto que sí? La dirección, el cuidado, la cobertura de Dios. Dígame aquí, ¿quién Dios no le dio su alimento y su provisión? No, que no le dio. Eso pasa por estar dormidos. A todos. ¿A ti no? Ah. Ah. Segundo, dice: todos pasaron el mar. ¿Qué implicación espiritual tiene eso? Yo recuerdo aquel día donde Moisés, allí a las orillas de ese mar, asustado, orando de rodillas, diciendo: Dios, nos sacaste para que nos maten estos que vienen detrás. Y Dios le dice: oye, mira, aquí no es el final. ¿Qué haces ahí arrodillado? Párate. Quiero una actitud y un paso de fe. Ese pasar el mar representa, amados, la determinación de confianza que un pueblo tuvo que tener en Dios en medio de una crisis, en medio de una prueba, en medio de ver cómo la presión de las circunstancias querían matarlos. Porque qué curioso que Dios escoge esos escenarios para enseñarnos a confiar y a creer en Él. ¿Verdad que sí? Uno quisiera que fuera de otra manera, ¿no? Usted allá con la cuenta del banco llena, con el mejor carro, allá de vacaciones en la playa, con una copa de champaña, diciendo: ay, Señor, yo confío en ti. Así es muy fácil, amado. Pero qué difícil es confiar en Dios cuando el faraón viene, está ahí, mejor dicho, si Dios no lo detiene. Yo creo que esto que le pasó a ellos nos ha pasado a todos. Hemos estado bajo el cuidado, la protección, la dirección, la provisión de Dios, y hemos tenido que vivir momentos donde Dios nos desafía y nos impulsa a tomar decisiones de fe. Amén. Pero siga leyendo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, no me voy a detener aquí, y en el mar, porque la palabra para bautizar es limpiar. Me voy a detener entonces. Quiere decir que en estas experiencias Dios estaba limpiando, obrando en el corazón de un pueblo. Amén. Así fue, amados. Cada vez que usted tuvo que ser paciente para esperar la provisión de Dios, Dios le estaba enseñando paciencia, mansedumbre y confianza, dependencia. Y ahí va Dios limpiando y depurando tantas cosas que hay en nuestro corazón: impaciencia, queja, murmuración, ¿o no? ¿Cuántos este año nos quejamos menos? ¿O cuántos nos quejamos más?
¿Cuántos pudimos vivir todo un año de contentamiento? Y pudimos ser agradecidos. Dice la Escritura que la piedad sin contentamiento no es útil. Usted puede estar diciendo, yo vivo para el Señor, pero uy, cuánto de difícil es esto, mire cómo voy, mejor le va a los impíos que no conocen de Dios. Ese fue el Salmo de Asaf. Y dice la Escritura, la piedad sin contentamiento no es eficaz. Amén. Amén. ¿Usted está entendiendo? Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aunque Cristo físicamente no estaba ahí, espiritualmente su presencia nunca los abandonó. Bueno, es un decir, ¿no? Hablando de la tipología de cuando el Señor ya vino en un cuerpo y usted entiende. Pero el apóstol Pablo, por el Espíritu, tuvo una revelación. Y es que cuando el Padre, cuando Dios le da el maná a este pueblo y hace brotar de la roca agua, estaba proveyendo al mismo Jesús hacia ellos. La necesidad fue suplida con el mismo Cristo en ellos. Y por eso, amados, el Señor Jesús en su tentación, cuando Satanás le dijo, no que tienes hambre, porque el diablo siempre va a querer que cuestionemos a Dios cuando nuestra necesidad, amados, nosotros no vemos una respuesta inmediata. Y entonces le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y sacia tu necesidad. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Sabe que esa enseñanza Dios se la da a su pueblo en medio del desierto? El propósito del maná no era barrigas llenas y corazón contento. Dice la Escritura que fue dado para probar el corazón de un pueblo, para saber si ese pueblo le iba a obedecer. Porque la temática del maná consistía en lo siguiente. Dios les dijo, todas las mañanas vendrá un rocío, caerá el maná, ustedes lo tomarán, lo amasarán, lo molerán, harán una tortita, y cada uno coma de acuerdo a su capacidad. O sea que había unos que comían más. Pero ¿cuál era la instrucción? No guardaren. Porque si no, ¿qué pasaba? Se iba a gusanar el pan. ¿Qué quiere decir? Que Dios quería que ese pueblo aprendiera a depender de Dios a diario, y confiara que Dios iba a ser su sustento. Una confianza en obediencia, en sujeción a Dios. Cuando el apóstol Pablo habla que todos comieron un alimento espiritual, no solo habla de los momentos en el que Dios físicamente les dio una provisión física, sino está hablando de que no solo de pan vivirá el hombre. Y este año estuvo lleno, amados, de una provisión espiritual para usted y para mí, donde Dios nos habló, donde Dios nos probó, donde Dios nos enseñó a confiar en obediencia. ¿Sabe qué representa? Que el agua, que la roca de agua. Hubo dos momentos, y voy a hablar del segundo. Israel, sediento, desesperado, buscando en ese desierto agua, siguiendo en esa actitud necia y rebelde, porque siempre que ellos quisieron ver a Dios a través de su necesidad, le murmuraron: no hay, pues Dios no es fiel. No hay, pues Dios nos dejó. Jamás, amado, mire a Dios desde su necesidad. Mire su necesidad con los ojos de Dios y se va a dar cuenta que la perspectiva es distinta. Amén. Entonces la Escritura dice que en ese momento, Dios, conociendo el corazón rebelde de ese pueblo, Dios otorgó darles por misericordia agua. Pero no estaba de acuerdo Moisés. ¿Se acuerda de ese pasaje? Que él se enojó y dijo: rebeldes, tengo que yo sacarles otra vez agua, porque Moisés estaba cansado. ¿Sabe qué representa que este pueblo pudiera beber de ese agua? Estaba viviendo literalmente de la misericordia y la paciencia y la bondad que Dios tenía con ellos. Esa fue la comida espiritual que ellos comieron. La voluntad, la palabra de Dios, su enseñanza, pero también estaban comiendo su misericordia y su bondad. ¿No lo hicimos en este año nosotros? Tú orabas, Padre, acerca de la paciencia que Dios nos tuvo. Quiero decirles algo: nunca he estado tan consciente como hoy este año de cuánta paciencia Dios tuvo que tener, porque Dios me permitió ver mi condición. Como les decía al comienzo, yo creía que era más fuerte de lo que pensaba y que estaba mejor de lo que creía,
Pero este año, amados, me di cuenta que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y cuando se supone que deberíamos, como tú dijiste, recibir un castigo, Él dice, dele agua a estos manes. Y Moisés, ay Dios, no se lo merecen, no importa. La escritura dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, porque Él nunca se niega a sí mismo. Él es bueno a pesar de que tú no seas bueno, de que tú no seas fiel. Dele un aplauso al Señor. Diga conmigo, todo eso tuvieron ellos y hemos tenido nosotros. Si nos quedamos en la lectura, yo creo que muchos ya están mirando el reloj diciendo, ay sí, por favor, pastor, pero si nos quedamos ahí, yo podría especular diciendo, con ese Dios me imagino el pueblo, ¿o no? ¿Cierto? Con ese papá me imagino los hijos. Ay, Señor. Pero el verso 5 dice, pero de los más de ellos, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Miren, entendimos algo. Usted puede ver toda esta manifestación de la gloria y la presencia de Dios, estar en procesos, estar Dios hablándole, estar tratando con su corazón, estar aprendiendo confianza y obediencia, estar viendo la misericordia de Dios. Pero ¿saben una cosa? El problema no estaba en lo que Dios hizo por ellos y en lo que Dios manifestó, sino en el corazón de ellos. Lo que Dios hizo, diga conmigo, no les aprovechó. Y ese es el peligro más grande. Lo importante no es cuánto Dios me habló este año, ni cuántas cosas Él hizo, sino cuánto me aprovechó lo que Dios me habló y lo que Dios hizo. Porque si me aprovechó, amados, podríamos cambiar entonces lo que dice el texto en la parte final. Dice, pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios. Dice, por lo cual, ¿qué dice allí? Eso es una realidad. Por eso yo entiendo que muchos, por más que Dios quiera, difícilmente los va a entrar a otros tiempos. Porque sus procesos, los que Él hizo e invirtió en ellos, no les aprovechó por su corazón necio. Y si usted lee en adelante, habla de las cosas que impidieron que en su corazón se pudiera manifestar un fruto. Lo primero que dice, mas estas cosas sucedieron en el verso 6 como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Diga conmigo, la codicia aborta propósitos. Hay deseos en el corazón, amados, que pueden más que la voluntad de Dios, porque nos endurecen, nos cegan. Y eso hizo que a este pueblo ellos no pudieran entrar a esa tierra. Segundo, ¿qué más dice allí? Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, y quiero detenerme un poquito en este texto que es importante. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Y qué dice? ¿Sabe a qué está haciendo referencia? ¿A qué momento? Al momento en el que el pueblo de Israel hace el becerro. Qué curioso que el apóstol Pablo no hace mención de que el pueblo hizo el becerro, sino lo que recuerda es lo que hicieron después de hacer el becerro. Qué curioso eso. Vuelva y lo lea, dice, ni seáis idólatras. ¿A qué se está refiriendo? De que el pueblo de Israel cambió a Dios, diga conmigo, por lo que pudieron fabricar con su ingenio y sus ideas. A veces ese es nuestro Dios, lo que nosotros podemos ir haciendo en nuestras habilidades, en nuestras ideas. El becerro fue el resultado de lo que ellos tenían aquí. Amén. Y por eso cambiaron a Dios. Pero cuando Dios refirió esa clase de idolatría, que idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida, eso es idolatría. Dice que no se refirió a el hecho de haber construido un becerro, sino a lo que hicieron después de haberlo hecho. Y quiero aplicarlo. Eso es como aquellas personas que uno ha visto llegar a la iglesia y decir, pastor, ore por mí. Así lloran. No tengo trabajo, no tengo esposo, no tengo esposa, estoy enfermo. Y Dios hace un milagro. ¿Y qué pasa con esas personas? Como los 9 leprosos. Y después cambiamos
el trabajo, cambiamos a Dios por un trabajo. Cambiamos a Dios por la bendición que Él nos da. Y no es un pecado trabajar. ¿Sabe qué es el pecado? No darle el tiempo a Dios por estar trabajando. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque lo que relata el apóstol Pablo es, el pecado no solamente fue construir un becerro, sino lo que resultaron haciendo después de haberle quitado el lugar a Dios en sus vidas. Y este año no puede ser así. Y yo los exhorto, iglesia, porque puedo decir, por mi padre y por mí, puedo decir que este año vimos la ausencia de la iglesia en la casa. Porque hemos tenido cada uno prioridades diferentes. Hemos repartido nuestro tiempo y nos hemos enfocado a cosas donde Dios no nos ha mandado estar. Dios dijo, miren el orden de Dios. Hemos hablado que el 19 representa orden, ¿cierto? Y miren lo que es el orden según las palabras del Señor Jesús. Buscad primeramente, ¿qué dice? Someternos a Él, que Él me gobierne y conocer su voluntad, que esa es su justicia. Y después, ¿qué dice? Pero ¿saben cuál es nuestra prioridad? Lo añadido. Y en eso enfocamos nuestro amor, nuestras fuerzas y nuestra mente. Cuando Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Amén. Así que dígale que está solo, tome la mano y dígale, este año vamos a congregarnos, vamos a esforzarnos por darle el tiempo al Señor. Es el tiempo de Dios. Dígale, míralo a los ojos, dígale, cada vez que Él nos convoque, vamos a ser obedientes. Vamos a dejar el resto de las cosas para que Él tenga su lugar. Amén. 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 Ese es el orden de Dios, amados. Ahí sí no aplauden, ¿verdad? No, ahí sí ya no aplauden ustedes. Dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso habla del momento en el que el pueblo de Israel se dejó seducir por las mujeres de la tierra. Y ellos cambiaron a Dios, resultando a través de eso adorando a otros dioses. Y estamos hablando de lo mismo. Dice el verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y eso habla del momento en el que ellos se preguntaron diciendo, ¿será que Dios está con nosotros? Y aquel día Dios les demostró que sí estaba con ellos, pero también tuvo que traer juicio sobre un pueblo necio y rebelde. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, verso 11, aquí viene lo clave para nosotros. Les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así, y diga conmigo, así que si pienso estar firme, tengo que evaluar, reflexionar y meditar, que no sea que pensando que estoy bien, más bien no estoy bien. Por eso, amados, es lo que les dije ahorita. No solamente hacemos un recuento de lo que Dios nos habló, de lo que Dios hizo y por dónde nos condujo, sino de nuestra condición, nuestra reacción y la actitud que tuvimos delante de todo lo que vivimos en este año. Porque al ver eso, al meditar en ello, vamos a reflexionar si nosotros en nuestro corazón tuvimos cada una de estas cositas. Y si usted es entendido, en su casa las va a mirar, a solas y en intimidad con el Señor. Cosas como estos pueden hacer que nosotros no podamos pasar a nuevos tiempos. Dice, tristemente esa generación se quedó allí. Pero quiero decirle algo para terminar, porque más que una palabra de exhortación, hoy quiero animarlo en lo siguiente. El verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, todo lo que vivimos en este año habla de que no solo es necesario, sino que cualquiera de nosotros puede pasarlas, porque es de seres humanos tener que enfrentar en cada una de estas áreas luchas como estas. Pero dice el Señor, pero fiel es Dios. Diga conmigo, Dios es fiel. ¿Para qué? Dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Amados, muchas veces Dios, aunque puede librarnos de la tentación, va a permitir que estemos ahí, porque Él sabe que podemos soportar y resistir. Y no solo eso, sino que sigue diciendo, sino que dará también juntamente con la tentación que dice. En otras palabras, Dios quiere que en este tiempo aprendamos a enfrentar esas áreas con su fidelidad,
No va a dejar que perezcamos. Nos va a guardar. Conoce el límite, el hasta dónde podemos soportar. Él nos conoce. Pero de la misma manera va a proveer la salida para que nosotros podamos soportar, salir avantes y honrarle a Él. Porque todo lo que Él hace, amados, diga conmigo, busca su gloria. Póngase en pie en esta mañana.